En Sin Distancias continuamos con el debate que abrimos hace unas semanas en torno a la eficiencia en la gestión de los servicios sanitarios. Un análisis que quiere contribuir a clarificar el debate político y a que los oyentes, el ciudadano, forme su propia opinión crítica. Hoy hablamos de la teoría del buen gobierno en el ámbito sanitario y contamos de nuevo con los doctores José Ramón Mora Martínez, jefe de Servicio, Desarrollo Directivo y Gestión de Servicios Sanitarios de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, y Fernando Vandrés Moya, director académico de la Fundación Tejerina, dos profesionales de la medicina con una amplia trayectoria académica y de gestión sanitaria. Y junto con ellos, la profesora de la UNED, Miriam González Rabanal, experta en economía aplicada y gestión pública. A los tres, muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuáles son las propuestas que desde dentro del sistema sanitario se pueden plantear para el debate de la eficiencia, de la gestión eficiente de los recursos, para que el sistema sea eficiente, doctor Vandrés? Bueno, yo me voy a lanzar, como está José Ramón, él me corregirá a buen seguro y con buen criterio. ¿Yo qué tengo que gestionar en salud? Yo tengo que gestionar alrededor de 405, 406 millones de consultas, considerando las de enfermería y considerando también las de urgencia, con una frecuentación en la atención primaria de 6 veces por habitante y año. Tengo que gestionar alrededor de 4,5 millones de intervenciones quirúrgicas. Tengo que gestionar alrededor de 77 millones de consultas de especialistas. Lo hago con un número de 160.000 médicos, en un número de hospitales de alrededor de 800, algo más hospitales, de los cuales generan 160.000 camas y 50.000 son privadas. Esto es lo que tengo. Y tengo que hacerlo de manera eficiente, es decir, en términos del costo mejor adaptado a ese recurso para obtener el objetivo que pretendo. En un entorno que es nuevo para mí. Crisis económica, dificultades, transferencias sanitarias, concepto de paciente, enfermedad, hospital, profesional, distinto del que había hace 15 años. Con lo cual, yo, José Ramón, me acercaría a, más que a eficiencia, a lo mejor a efectividad, que sería un elemento novedoso, porque estoy en un entorno muy particular en este momento. Y concluyo. Esto yo creo que no se puede hacer si no actualizamos de manera clara el potencial humano, si no valoramos el potencial humano. Sin la gente esto no se puede hacer. Tenemos aparatos, mejores, peores, regulares, muchos, pocos. Tenemos tecnología, tenemos protocolos, tenemos guías de práctica clínica. Eso tiene que hacerlo alguien. Y esos algunos, tienen que hacerlo, y ese manejo de potencial humano será clave para que el sistema sea eficiente y tenga una relación coste-efectividad adecuada. Me inclino más hacia la efectividad que hace la eficiencia en este tiempo, José Ramón. Bueno, pues me parece bien, claro que sí, pero como decía Cochrane, para ser eficiente, primero hay que ser eficaz, es decir, que lo primero que tenemos que hacer es cumplir nuestros objetivos. Los objetivos son todo ese cuadro de producción del sistema que tú has puesto encima de la mesa, que yo lo suscribo, son datos, están ahí, y que hay que cumplirlos, porque es la demanda. Entonces, como nos viene toda esa demanda, la tenemos que cubrir, tenemos que dar una respuesta y, por tanto, dar la respuesta a esa demanda supone la eficacia del sistema, es decir, cumplir el objetivo esto. ¿Qué sería la efectividad? La efectividad sería no solamente cumplir estos objetivos de demanda, sino cumplir otros objetivos que no son de demanda, como por ejemplo la investigación, como por ejemplo la formación, como por ejemplo otras actividades que no son actividades propiamente de producción del sistema, pero que se tienen que dar dentro del sistema y tienen sus propios objetivos. Por lo tanto, el cumplimiento de todos esos objetivos del sistema estaríamos hablando de la efectividad, pero bien es cierto es que todo esto no están separados, sino todo esto está relacionado, porque la investigación está relacionada con la práctica clínica, la buena investigación está relacionada con la práctica clínica. La formación también está relacionada con la práctica clínica. Las decisiones directivas influyen en la práctica clínica y las decisiones clínicas tienen efecto en la gestión de los centros sanitarios. Por tanto, que se cumplan los objetivos de cada una de las partes conlleva la efectividad. Pero claro, cumplir los objetivos no es suficiente, porque los recursos son limitados y por tanto, cada vez
que un gestor toma una decisión o que un profesional toma una decisión, induce un consumo. Y como induce un consumo, induce una utilización de recursos. Y como induce una utilización de recursos, genera inmediatamente un coste. El coste no es otra cosa que el valor, en términos monetarios, de los recursos que utilizamos para cumplir todo este sistema de producción que Fernando está planteando. Por tanto, tenemos que tener en cuenta los costes. Yo creo que la efectividad es necesaria, pero, ojo, nunca habría eficiencia si no hay efectividad. O sea, nos demuestra que para que el sistema sea eficiente tiene que ser eficaz, en primer lugar, y en segundo lugar tiene que ser efectivo. Con eso, si es efectivo, o sea, si cumple los objetivos con buenas decisiones, como decía Fernando también, el capital humano es el que tiene que tomar las decisiones. Las decisiones las tomamos las personas, es lo que nos diferencia de otras cosas, de otras máquinas. Nosotros no somos máquinas, somos personas. Por tanto, tomamos las decisiones. Entonces, si tomamos buenas decisiones, el sistema será eficiente, tenga el gasto que tenga. No sé si me estoy explicando. Sí, pero yo creo que... Porque a lo mejor, perdón, a lo mejor resulta que es que estamos mal financiados. Y a lo mejor resulta que es que no nos llega con toda la demanda que tenemos. Ahora bien, ¿esa demanda es la correcta o no es la correcta? Ahí entra la ciudadanía, ahí entra el paciente, ahí entra la racionalidad que las personas tenemos que tener a la hora del consumo sanitario. Por tanto, hay que incluir a las personas dentro, hay que ganarse la complicidad de la sociedad y de las personas a la hora de mejorar el sistema sanitario. Y esto, desgraciadamente, no se tiene en cuenta por parte de los decisores que tienen que tomar estas decisiones, y tan importante, de introducir mecanismos de participación. Pero como ya decíamos en otro debate, o el decisor establece, instrumenta, mecanismo que implique a la sociedad en sus bienes preferentes, como decíamos ahora, en su bienestar, o la sociedad buscará fórmulas alternativas para poder tomar decisiones que mejoren su calidad de vida y su bienestar. Yo sí, si me permites, y ahora le doy la palabra a Fernando, porque yo creo que él tiene argumentos también para fundamentar esto. Yo creo que cuando buscamos la eficiencia, en el caso de la sanidad que estamos analizando hoy, hay que analizar la perspectiva de la oferta y la perspectiva de la demanda. Es decir, se trata de minimizar el coste, compatibilizar eso con la maximización de un objetivo, que es atender a la mayor cantidad de personas de la mejor manera posible. Y el buen gobierno, en este caso, la optimización, la gestión eficiente de los recursos significará hacer una oferta de calidad y tratar de controlar la demanda. Y la demanda, yo creo que desde el punto de vista económico, yo no soy profesional de la medicina, soy economista de estos efectos, yo creo que pasa por un lado por sensibilizar al que realiza la demanda, que somos los ciudadanos, los pacientes, sensibilizar del coste que tiene esa demanda, la satisfacción de esa demanda, y también anticiparse en el camino que señalabais antes, a través de todas aquellas prácticas que pueden orientar a salud, a calidad de vida, a prácticas de vida saludable, etcétera, etcétera, a la medicina preventiva, que pueden hacer luego que el gasto de la medicina curativa, por decirlo de alguna forma, sea menor, se reduzca, ¿no? Y en este sentido yo creo que hay también un contexto, antes lo comentábamos fuera de micrófono, de hasta qué punto determinadas prácticas legislativas o determinadas prácticas de sensibilización de la población pueden incidir en la percepción y en el uso de los servicios sanitarios, tanto por el lado de la oferta, los que ofrecen los servicios sanitarios, el personal sanitario, que en definitiva es el que nos suministra lo que necesitamos como demandantes de atención sanitaria, como por parte del ciudadano, que es el que demanda la atención a ese bien, el bien más importante que tenemos, que es la salud, ¿no? Y yo creo que tú quizás, Fernando, puedes introducir elementos clarificadores. Yo me atrevería a lanzar dos ejemplos para poner de manifiesto el grado de complejidad delante de la que estamos. Decía José Ramón que hay que decidir con criterios de deliberación y con criterios de prudencia, pero sobre todo con un criterio informativo claro. Yo esto casi soy un predicador de la información, porque, vamos a ver, en España vamos a tener un número de cánceres de mama por alrededor de 27.000 casos. Y tenemos unos planes de diagnóstico precoz mediante la mamografía. Lo digo porque nos dedicamos en la Fundación al cáncer y al cáncer de mama en particular, ¿no? Sabemos que los estudios económicos nos dicen que para poner en marcha una prueba hay que cumplir unos criterios de coste-efectividad. Y nos dice el Instituto de la Salud inglés que ha puesto el punto de corte en 30.000 euros por año de vida ajustado a calidad. Es decir, que toda prueba de diagnóstico precoz que permita un diagnóstico adecuado tiene que costar menos de 30.000 euros. Si no,
El criterio de indicación es muy discutible, es un gasto exagerado para los beneficiados. Entonces, yo me encuentro que el coste de cáncer de mama en el diagnóstico precoz de la mamografía está del orden de los 18.000 euros. Está claramente indicado. Pongamos en marcha los planes y protocolos. ¿Por encima de qué edad? Punto de corte 45 años aproximadamente. Pero resulta que las nuevas tecnologías y los avances de la ciencia nos dicen que está aumentando la prevalencia y la incidencia del cáncer de mama en mujeres jóvenes. ¿Por qué? Pues será la dieta, será la vida, vaya usted a saber, no vamos a entrar en ese tema ahora que sería mucho más clínico. Luego entonces digamos, bueno, pues adelantemos el diagnóstico antes, vamos a los 35. Y nos dicen en los criterios de economía de la salud, dicen, un momento. Si usted decide hacer estas pruebas por debajo de 45 años, se va usted a los 35-40, se va usted a un coste de efectividad de a lo mejor 45.000 euros. No se puede hacer. ¿Cómo? ¿Qué me dice usted? No, por criterios de coste-efectividad y por términos de eficiencia. Y yo respondo, ahí viene la complejidad. Oiga, pero éticamente esto es posible. ¿Pero qué me está usted diciendo? ¿No? ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces esas señoras se quedan sin nada. No, que se lo hagan ellas, por su cuenta. Y aquí aparece un debate. Es un debate, lo planteo como elemento de debate en el siglo XXI. Es una pregunta del siglo XXI. Para acostar con los comentarios del siglo XXI. Es decir, que el problema en la sanidad está no tanto en dar respuestas de manera obsesiva, sino en entender las preguntas. En el cáncer de colon, otro ejemplo. Sabemos que tener más de 50 años es un factor de riesgo. Solamente eso. Que hay pruebas de diagnóstico precoz baratas, de 4, 5, 6 euros el coste. Y sabemos que si lo hacemos en una población determinada, este año en España calculamos 34.000 casos de cáncer de colon, pues esa positividad implica el hacer una colonoscopia y el quitar incluso el tumor sobre la marcha. Curación. Coste-efectividad, 1.300 euros. Bueno, pues mejor que el de mama, entonces. El de mama implantado en todas las comunidades autónomas, el de colon todavía no. ¿Por qué? Porque no hay recursos, porque está en duda, porque está... Quiere decir que las decisiones aquí tienen que ser deliberadas, prudentes, donde las políticas sanitarias, los criterios técnicos, los de duda se pongan sobre la mesa y el ciudadano se entere de esto. Se entere que los 6 euros de una prueba de diagnóstico precoz del cáncer de colon salen de esa consulta extra que él hizo o de ese gasto innecesario o de esa bolsa de ineficiencia en otro lugar. Y el tiempo en que vivimos es el mismo que en casa. Yo me tomo una cucharada menos del potaje para poder dárselo a este que está aquí conmigo, que nos hemos invitado, hemos decidido hacerlo de manera solidaria. Y si no, digamos otra cosa, pero digámoslo correctamente. Y probablemente los ciudadanos, que, en fin, estamos más que capacitados para entender esto, es muy probable que igual que somos el primer país del mundo en donación de órganos, es decir, que lo hemos entendido, seguro que esto lo entendemos también y colaboramos perfectamente. Ahora, si yo la información me llega medios pelos y no la entiendo, pues como no la entiendo, pues no sé qué hacer y decir. Pero si yo he comprendido que teniendo un hijo en el hospital que ha fallecido por un accidente y un trauma y dono los órganos, ese nivel de complejidad de decisiones es muy superior a si yo decido cuándo tengo que ir al médico y cuándo tengo que hacerlo, si me lo cuentan, porque como yo no soy profesional me tienen que contar. Este modelo de difusión y de coloquio y de información será clave si queremos salir de aquí. Y ahí el profesional juega un papel fundamental. Y ahí vuelve a insistir el doctor Vandrés, como en el programa anterior, en la comunicación, en la necesidad de esa comunicación, ¿verdad? Sí, a mí me tienen que explicar esto de que quitamos camas de este hospital, y me lo explican y todo el mundo se revuelve. Claro, es que yo tengo este problema. Quitamos camas en este hospital o quitamos prestaciones o bajamos la calidad de servicios. Y yo, perdonadme, en este ambiente universitario y uno se mueve con esta libertad. Hombre, pues a lo mejor quite usted diputados. No quite usted camas, quite diputados. Este elemento de análisis se lo hace la población y yo tengo que llegar a él. ¿Por qué? Porque el bien salud es un bien prioritario. Y esto... no solamente hay que entenderlo, que es muy fácil, hay que creérselo, que es el diagnóstico diferencial entre entender una cosa y creérsela. Y nosotros nos creemos que la salud es un bien prioritario porque genera unos retornos económicos muy grandes. Una población saludable y sana tiene una potencia en su PIB muy grande. Y por lo tanto esto, si no lo hacemos correctamente, entre ellos contándolo, pues las decisiones serán mediocres, es decir, medianas, medianejas, para sacar un 4,7 en el examen. Y lo que queremos es sacar con mínimo notable. Sí, sí. Y esa labor de información no solamente es de los profesionales o no es de los profesionales sanitarios.
Yo los primeros que coloco aquí es a los políticos en salud que nos tienen que explicar esto correctamente. Los profesionales vivimos este compromiso, a lo mejor no lo hacemos tan bien como debiéramos, pues nos vamos a corregir, pero lo hacemos bastante esto de la información, porque lo dice la ley, la 41/2002 de autonomía del paciente nos habla de la información y el paciente ya no es como en la época de don Gregorio Marañón, opérese usted, doña tal o don tal, y aquel se operaba porque era esa relación paternalista, ahora no, ahí dice usted me lo explica y luego yo decidiré si me opero o no. Esto ya lo tenemos asumido desde hace mucho tiempo. Esto ya lo hacemos, pero algo está pasando que no hay una coordinación correcta. Y quien reparte los recursos o quien los distribuye no nos explica el criterio. Igual que la hacienda pública nos dicen los criterios, igual que cuando pagamos los impuestos nos dicen los criterios de desgravación, aquí tenemos que tenerlo claro. Y yo creo que no está claro, que hay un alto nivel de confusión. ¿Y qué elementos consideraríais vosotros un poco para clarificar el debate? Ya has señalado tú el poner de manifiesto quizás el retorno de muchas actuaciones de política pública orientadas a la sanidad, pero también desde el punto de vista de la administración, el que tiene responsabilidades de gestión hospitalaria, porque también es un tema, yo creo que no resuelto pacíficamente, de quién debe gestionar un centro de salud. ¿Debe ser un médico? ¿Debe ser un economista, un contable que ajuste las cuentas, aquilate los costes? ¿O debe ser realmente alguien que sepa lo que tiene entre manos, ¿no? Y decir, desde el punto de vista de la gestión se ha hablado muchas veces de externalizar la gestión, de centralizar los suministros, de utilizar genéricos. Yo sé que eso es otro capítulo dentro de la sanidad, pero todas estas medidas que salen en los medios de comunicación sin un excesivo apoyo argumental que sensibilice a la población, realmente de lo que tú antes señalabas, que me parece muy importante, crear una cultura de la sanidad siendo conscientes de lo que nos cuesta en términos individuales y en términos colectivos el tener una población más sana, ¿no? ¿Qué elementos introduciríais vosotros en este debate o consideráis que los políticos, y no sé si son los culpables de toda la situación, también los medios de comunicación, no lo sé, todos un poco de responsabilidad en este sentido, deberían ponerse encima de la mesa, manifestarse sin apasionamientos, con los criterios y los enfoques más objetivos posibles? Yo creo que tenemos diferentes miradas frente a estos problemas y que has planteado muchas cosas que genera mucho más debate. Hacemos otro programa. Pues muy bien. Pero de todo lo que has planteado, yo creo que has puesto encima de la mesa, y además después de todo lo que hemos hablado, un problema que es el tema de los gestores. Y has planteado, debe de ser un médico, debe de ser un economista. Bueno, yo creo que un gestor sanitario de un hospital, de un centro de salud, de un servicio regional de salud, debe de ser una persona, en primer lugar, con capacidad de manager. Es decir, un management que se dice humanista, ético y que tenga un buen conocimiento del sistema en las tres medidas, en el nivel macro, meso y micro, y también que tenga una capacidad de liderazgo, que sepa negociar, que sepa entender a profesionales y que sepa entender a los pacientes. Y además que tenga conocimiento en el manejo de ciertas herramientas de gestión. Es decir, tiene que ser el director de una empresa, porque el hospital es una empresa de servicio. Es mucho más complejo un hospital que muchas empresas que por ahí. Es un servicio sensible para la Claro, población. yo por ejemplo he estado de director de gestión en el Hospital 12 de Octubre. Bueno, pues el Hospital 12 de Octubre, te puedo decir que es una empresa que no existe un hotel en España que dé tantas comidas como el hospital. Que es una empresa que no genera tantos residuos como se genera en el hospital y tan diferentes, como por ejemplo residuos normales, residuos sanitarios, residuos radiactivos, residuos especiales, citostáticos. Es decir, es súper complejo. Que la tecnología que se utiliza es una tecnología punta y es una tecnología además que puede generar un efecto, un impacto negativo en relación cuando se aplica a las personas. Por lo tanto, tiene que estar perfectamente comprada y además mantenida, a punto siempre. Quiero decir que es una empresa multiservicio, por lo tanto tiene que ser una persona que conozca los servicios que se están dando de esta empresa, pero el servicio principal además es la atención al enfermo. Esa es la clave del servicio. Por tanto, quiero decir que han venido muchos ingenieros, muchas personas de fuera del sector sanitario sin conocer el sector sanitario, con lo cual no estoy diciendo que un ingeniero que conozca el sector sanitario no puede ser director o puede ser gerente de un hospital. Claro que sí, pero si se da y conoce esta circunstancia, si no, no lo puedes traer al sistema sanitario a gestionar este mundo tan complejo. Por lo tanto, debe de ser alguien que no importa que sea
ingeniero, que sea economista, que sea el que sea, pero que conozca el sistema y que conozca los problemas de las personas. Por tanto, yo creo que ahí la titulación es lo de menos, lo importante es que conozca. Pero hay algo más. Salvado esta cuestión es que le dejen hacer. Porque muchas veces el director de un hospital o el director de un centro de salud es el jamón del bocadillo. ¿Qué significa esto del jamón del bocadillo? Significa que es el que todo el mundo le quiere meter el diente, porque es el más fácil de meter el diente, porque tiene presiones políticas desde arriba. Tienes que hacer esto, tienes que mandarme este informe, tienes que recortar el gasto, despide personal, tiene instrucciones directas desde arriba y tiene presiones también desde abajo, desde los profesionales. Necesito más dinero para poner en marcha tal servicio. Necesito 4 prótesis de cadera más porque tengo esta demanda y si no me vas a pedir después que la lista de espera no se me vaya del estándar establecido. Es decir, tiene presiones y por tanto tiene que ser un gran analizador y tiene que rodearse de un equipo con una complicidad de quién. Ahí sí entran los jefes de servicios médicos. Ahí entra el papel y lo que tiene que jugar el jefe de servicio de las unidades clínicas. Y ese es un papel clave, que no lo puede ocupar un ingeniero, que no lo puede ocupar un economista, que no lo puede ocupar nadie que no sea un jefe clínico que sepa dirigir esa unidad clínica. Por tanto, ahí tiene que haber lo que se conoce como empowerment, es decir, una descentralización de ese poder al jefe clínico, pero que no sea otro pequeño jamón de bocadillo también, el jefe clínico. Quiero decir que, entonces, busquemos la autonomía. Aquí lo que falta en el sistema sanitario es dar autonomía de gestión a los gestores y pedirle resultados dentro del año o cuando acabe el ejercicio presupuestario. Porque es que se han convertido en elementos burocráticos, cuando no políticos, que lo único que hace es implementar las políticas que se vienen desde arriba o subir hacia arriba las cosas que plantean desde abajo y no tienen grandes capacidades de gestión, solamente pueden decidir en pequeñas cosas. Por tanto, yo reivindico para los directores de hospitales más autonomías, darle más responsabilidades y también pedirle cuenta de resultados. Eso me parece que es fundamental y esto es un tema actualmente no resuelto dentro del sistema. Y luego, a partir de ahí, pues podemos pasar a hablar de las unidades clínicas. Entonces yo le voy a ceder otra vez la palabra al doctor Fernando Vandrés. Hombre, esto que tú dices, que nos va a meter ahora en las unidades clínicas porque él dirige una unidad clínica, es decir, él es el director de la fundación, claro. Y entonces eso es una unidad clínica importante. Lo que pasa es que, fíjate, esto que tú dices, que es así. Quizás no porque yo quiera poner pegas, sino porque quiero aflorar la verdad de los hechos. Y la verdad de los hechos tiene que ver con que trasladar a los jefes de unidades o jefes clínicos esa responsabilidad está muy bien y es lo que debe ser lo que diría el organigrama. Pero eso tiene que tener unas contrapartidas, como son reconocimientos profesionales, remuneraciones, y no las tiene. Estamos formando profesionales a los que les exigimos 6 años de formación de pregrado, 4 o 5 de especialidad, un doctorado, una formación clínica continuada y permanente, y a lo mejor lo estamos despachando con un salario que no es adecuado. Esto hay que decirlo, porque en Europa no pasa así, o pasa menos. Pero son capaces de aceptar el tiempo en el que estamos, claro que lo comprenden. De hecho, no hay más que visitar los hospitales y ver el nivel de dedicación que se tiene, o el gerente de turno de su unidad y cómo se forma para hacerlo lo mejor posible. Luego tenemos ahí una situación que hay que poner sobre la mesa y que es muy polémica. Las unidades, como tú planteabas, son en este momento el nudo gordiano del sistema. El nudo gordiano a lo que se refiere a la gestión de la prestación. La gestión de la cirugía, si es cirugía ordenada en el hospital, si es cirugía mayor ambulatoria, si es pediátrica, si es de trasplante, si es de alto riesgo, si es de bajo riesgo. Este es el nudo gordiano, porque es el que gestiona los recursos mezclando técnica, tecnología, formación de personal, equipos de trabajo, pluridisciplinaridad. ¿Por qué? Porque el acto sanitario hoy es un acto sanitario de altísima complejidad, donde uno de los grandes problemas es establecer un criterio de jerarquización de responsabilidades. Es dirigir una orquesta donde hay un montón de músicos y cada uno de ellos son muy buenos en su instrumento, pero tiene que tocar la música como sinfonía, acorde con la partitura. Y aquí nos encontramos con un tema que la sociedad no conoce bien. Sí conoce lo amable que era el cirujano. Sí conoce lo amable y educado y cuidadoso que puede ser el personal de enfermería o de la administración del centro. Pero debe de conocer el intríngulis del sistema. Y alguien me diría, hombre, es que entonces no sé qué vamos a hacer, tenemos que conocerlo todo. Sí, tiene que conocerlo porque usted lo paga.
perdonadme esta licencia, no se dedica horas y horas a enterarse de la vida privada de no sé quién de turno que sale en los programas de estos de conocer las intimidades de la gente. Hombre, preocúpese usted como ciudadano corresponsable de dónde llegan sus recursos y pida explicaciones al respecto. Porque el propio sistema sanitario y la propia legislación habla de la coparticipación de la ciudadanía. Y esto yo creo que lo que hará será elevar el nivel. Y cuando se eleva el nivel, no tenemos que buscar culpables, tenemos que buscar responsables, pero no responsables en el sentido del que rompe paga, sino responsables de responder, aquellos que tienen la capacidad de dar respuesta. Me he quedado aplanada con los argumentos, porque yo creo que ese es un tema y una forma de responsabilizar en la gestión y en la eficiencia, pues desde el punto de vista económico son, por ejemplo, las facturas sombra, son los mecanismos de copago, que también están muy ahora en debate, que no son nuevos, porque han existido. El copago es una fórmula que en nuestro país ya existe desde hace muchísimo tiempo. Se discute la cuantía, el umbral, los efectos perniciosos que puede tener en la medida en que excluye de la protección a los colectivos menos pudientes económicamente. No sé qué tipo de análisis hay cuantitativos. Yo creo que hay estudios que demuestran que, bueno, a lo mejor la caída en el consumo no es tal. No tengo datos ahora aquí para aportar al debate. A mí me parece muy importante el consumidor, en este caso el cliente, el paciente, debe sentirse corresponsable, no solamente desde el punto de vista de esa sensibilización que hay cuando yo reclamo ante un mal servicio, porque sé que hay una hoja de reclamaciones, sé que hay una carta de servicios, tal, sino corresponsable para que eso se gestione bien en la mayor cantidad posible de casos, no cuando llega la anécdota de la mala atención o de la deficiencia, que estadísticamente es anecdótica. A uno le afecta en toda su dimensión, porque si le han operado mal o le han diagnosticado mal o le han dado un tratamiento inadecuado, pero yo creo que estadísticamente también hay que desdramatizar un poco ese fenómeno, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos responsabilidad los ciudadanos y tienen mucha responsabilidad, y siento que no hay aquí un político en activo para contraargumentar, los políticos que no clarifican el debate, porque yo he llegado a pensar que no interesa clarificar el debate, que interesa generar confusión, hablar de privatización, no distinguir entre lo que es un suministro privado y una producción privada, lo que sigue siendo la gratuidad en el acceso del servicio aunque el suministro sea privado, con fórmulas de colaboración público-privada, de conciertos, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí sería un poco la tarea pendiente, ¿no? Lo podemos dejar para otro programa, pero yo creo que básicamente me gustaría contar con estos dos conferenciantes para otra tertulia. Yo creo que los argumentos desde el punto de vista económico son intachables y los argumentos desde el punto de vista médico, clínico, que ellos son los que más conocen, desde luego nadie los cuestiona, porque creo que tienen toda la racionalidad del mundo, ¿no? Me preocupa que no haya la sensibilización por parte de los gestores y los responsables políticos para dar acogida a este tipo de argumentaciones y de postulados desde la mayor apertura ideológica y política y, no sé, del conocimiento, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo, como estamos en el medio universitario, en fin, a estas alturas de mi vida, yo me mojo. Es decir, que digamos sobre la mesa cosas que pensamos. Claro. Que decías de los políticos, claro. Efectivamente, ¿pero por qué? Porque ignoran. Yo no hablo de ópera porque ignoro. Entonces busco aprender. Entonces lo que no se puede es argumentar con ocurrencias lo que son ideas elaboradas. Entonces hay una serie de elementos en el sistema que anularían, reducirían bolsas de ineficiencia. Y lo haríamos mejor. Bueno, pues ¿por qué no lo ponemos sobre la mesa y lo hablamos? Porque estamos discutiendo del sexo de los ángeles en el siglo XXI. Vamos a hablar en serio. Y yo creo que eso, cuando se eleve el nivel, seguramente que mejorará nuestra capacidad para tomar decisiones. Pues en ello estamos y confiemos en que los gestores y responsables políticos sean sensibles a estos interesantes argumentos que nos han ofrecido nuestros invitados, profesionales de la medicina y la gestión sanitaria, los doctores José Ramón Mora de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III y Fernando Vendrés, director académico de la Fundación Tejerina, junto con la profesora de Economía Aplicada y Gestión Pública, Miriam González Rabanal, quien nos ha propuesto este tema. A los tres, muchísimas gracias por haber compartido su tiempo con nosotros. Pues gracias, y es un placer siempre tener este tipo de ponentes en estos programas. Gracias a todos. Pues muchas gracias a todos también. Muchas gracias a vosotros. Encantado.